Gómez Farías. Grupos del crimen organizado se enfrentaron ayer en el poblado e incendiaron autos y viviendas, dañaron negocios y levantaron a varias personas, entre ellas un médico y el propietario de un restaurante. Los hechos violentos desataron el temor y la angustia de los residentes, lo que obligó al cierre de comercios, escuelas y de la propia presidencia municipal, donde quedaron regados casquillos calibre .50, utilizados al disparar con ametralladoras antiaéreas. El sector educativo determinó el cese de clases en todos los planteles del municipio, por miedo a nuevos enfrentamientos que pudieran afectar a civiles. Durante un recorrido realizado por el diario se constataron las calles vacías y el temor que viven los habitantes, que rechazan hablar abiertamente de los hechos violentos. Gómez Farías, además del médico identificado como Juan Blas Godínez, fue levantado el propietario del restaurante La Choza de Juan el Pescador. Ahí se ofrece el servicio de alimentación frecuente a los policías estatales, situación por la que intuyen, pudiera ser otro de los motivos que generó el ataque en contra de esta familia. Durante la madrugada, otro negocio del mismo ramo restaurantero fue agredido también porque ofrecía alimentación a los agentes estatales, trascendió. La presencia de los policías en Gómez Farías había sido permanente durante los últimos días, pero la ausencia fue notoria durante el enfrentamiento que comenzó en los primeros minutos del miércoles. Disparan a patrullas. Los delincuentes atacaron también a las corporaciones de policía. Dos unidades de seguridad pública municipal que se encuentran en el exterior de la comandancia presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego, al igual que una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, modelo 2012, que estaba estacionada en el exterior de las oficinas de la Agencia Estatal de Investigación en aquel lugar. Desde las 12 de la noche comenzaron a escucharse detonaciones de armas de fuego, dijo un residente. Según versiones recabadas, se trata del enfrentamiento entre integrantes del cártel de Juárez y del cártel de Sinaloa que luchan a muerte por el poder de esta zona considerada de trasiego de droga. Desolado y con olor a humo, los vestigios de la batalla saltan a la vista. A la entrada del poblado un vehículo tipo Jeep calcinado y a su lado, otro automotor cuyo grado de calcinación no permitía distinguir sus características. Unos 200 metros más adelante, frente al negocio Supercar Big, se observan dos rastros más de ceniza de automotores, también consumidos por las llamas. Uno de ellos, al parecer una pick-up marca Ford. Se cree que el sitio era punto de control de uno de los grupos delictivos. El olor del humo y su marca oscura en el aire se desprende también desde las viviendas que fueron atacadas y a las que la policía, que arribó durante el transcurso de la mañana, no permite acercarse plenamente. Una de ellas con los techos consumidos, y frente a sí, un auto también acabado también por las llamas. El enfrentamiento, reportan, no solo fue en Gómez Farías. Habitantes de Peña Blanca y de San José Babícora, también alertaron de violentos encuentros armados. Cerca de este último poblado, a la altura de kilómetro 151, del tramo carretero Gómez Farías a Madera se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no fue determinada. Peina Fiscalía la zona. El fiscal César Augusto Peniche, acompañado por elementos de la Policía Estatal, acudió ayer a la zona del conflicto. En un comunicado, en el que se adjuntan fotografías del funcionario encabezando los recorridos, se establece que el Estado desplazó un operativo por aire y tierra en el municipio para dar con los responsables de hechos delictivos suscitados en esa población. Explica que el operativo fue en atención a llamadas recibidas en el número de emergencia 911, en las que reportaban la presencia de civiles armados causando daños en viviendas y vehículos, así como la privación de la libertad de dos personas. No se tuvo conocimiento de personas fallecidas o lesionadas a raíz de estos hechos, por lo que continúan los operativos del personal de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación para dar con los responsables y localizar a las personas, que se mencionan, fueron privadas de la libertad, refiere el boletín de prensa. Gómez Farías. Grupos del crimen organizado se enfrentaron ayer en el poblado e incendiaron autos y viviendas, dañaron negocios y levantaron a varias personas, entre ellas un médico y el propietario de un restaurante. Los hechos violentos desataron el temor y la angustia de los residentes, lo que obligó al cierre de comercios, escuelas y de la propia presidencia municipal, donde quedaron regados casquillos calibre .50, utilizados al disparar con ametralladoras antiaéreas. El sector educativo determinó el cese de clases en todos los planteles del municipio, por miedo a nuevos enfrentamientos que pudieran afectar a civiles. Durante un recorrido realizado por el diario se constataron las calles vacías y el temor que viven los habitantes,
que rechazan hablar abiertamente de los hechos violentos. Gómez Farías, además del médico identificado como Juan Blas Godínez, fue levantado el propietario del restaurante La Choza de Juan el Pescador. Ahí se ofrece el servicio de alimentación frecuente a los policías estatales, situación por la que intuyen, pudiera ser otro de los motivos que generó el ataque en contra de esta familia. Durante la madrugada, otro negocio del mismo ramo restaurantero fue agredido también porque ofrecía alimentación a los agentes estatales, trascendió. La presencia de los policías en Gómez Farías había sido permanente durante los últimos días, pero la ausencia fue notoria durante el enfrentamiento que comenzó en los primeros minutos del miércoles. Disparan a patrullas. Los delincuentes atacaron también a las corporaciones de policía. 2 unidades de seguridad pública municipal que se encuentran en el exterior de la comandancia presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego, al igual que una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, modelo 2012, que estaba estacionada en el exterior de las oficinas de la Agencia Estatal de Investigación en aquel lugar. Desde las 12 de la noche comenzaron a escucharse detonaciones de armas de fuego, dijo un residente. Según versiones recabadas, se trata del enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Juárez y del Cártel de Sinaloa que luchan a muerte por el poder de esta zona considerada de trasiego de droga. Desolado y con olor a humo, los vestigios de la batalla saltan a la vista. A la entrada del poblado un vehículo tipo Jeep calcinado y a su lado, otro automotor cuyo grado de calcinación no permitía distinguir sus características. Unos 200 metros más adelante, frente al negocio Supercar Big, se observan 2 rastros más de ceniza de automotores, también consumidos por las llamas. Uno de ellos, al parecer una pick-up marca Ford. Se cree que el sitio era punto de control de uno de los grupos delictivos. El olor del humo y su marca oscura en el aire se desprende también desde las viviendas que fueron atacadas y a las que la policía, que arribó durante el transcurso de la mañana, no permite acercarse plenamente. Una de ellas con los techos consumidos, y frente a sí, un auto también acabado también por las llamas. El enfrentamiento, reportan, no solo fue en Gómez Farías. Habitantes de Peña Blanca y de San José Babícora, también alertaron de violentos encuentros armados. Cerca de este último poblado, a la altura de kilómetro 151, del tramo carretero Gómez Farías a Madera se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no fue determinada. Peina Fiscalía la zona. El fiscal César Augusto Peniche, acompañado por elementos de la Policía Estatal, acudió ayer a la zona del conflicto. En un comunicado, en el que se adjuntan fotografías del funcionario encabezando los recorridos, se establece que el Estado desplazó un operativo por aire y tierra en el municipio para dar con los responsables de hechos delictivos suscitados en esa población. Explica que el operativo fue en atención a llamadas recibidas en el número de emergencia 911, en las que reportaban la presencia de civiles armados causando daños en viviendas y vehículos, así como la privación de la libertad de 2 personas. No se tuvo conocimiento de personas fallecidas o lesionadas a raíz de estos hechos, por lo que continúan los operativos del personal de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación para dar con los responsables y localizar a las personas, que se mencionan, fueron privadas de la libertad, refiere el boletín de prensa. Gómez Farías. Grupos del crimen organizado se enfrentaron ayer en el poblado e incendiaron autos y viviendas, dañaron negocios y levantaron a varias personas, entre ellas un médico y el propietario de un restaurante. Los hechos violentos desataron el temor y la angustia de los residentes, lo que obligó al cierre de comercios, escuelas y de la propia presidencia municipal, donde quedaron regados casquillos calibre .50, utilizados al disparar con ametralladoras antiaéreas. El sector educativo determinó el cese de clases en todos los planteles del municipio, por miedo a nuevos enfrentamientos que pudieran afectar a civiles. Durante un recorrido realizado por el diario se constataron las calles vacías y el temor que viven los habitantes, que rechazan hablar abiertamente de los hechos violentos. Gómez Farías, además del médico identificado como Juan Blas Godínez, fue levantado el propietario del restaurante La Choza de Juan el Pescador. Ahí se ofrece el servicio de alimentación frecuente a los policías estatales, situación por la que intuyen, pudiera ser otro de los motivos que generó el ataque en contra de esta familia. Durante la madrugada, otro negocio del mismo ramo restaurantero fue agredido también porque ofrecía alimentación a los agentes estatales, trascendió. La presencia de los policías en Gómez Farías había sido permanente durante los últimos días,
pero la ausencia fue notoria durante el enfrentamiento que comenzó en los primeros minutos del miércoles. Disparan a patrullas. Los delincuentes atacaron también a las corporaciones de policía. 2 unidades de seguridad pública municipal que se encuentran en el exterior de la comandancia presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego, al igual que una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, modelo 2012, que estaba estacionada en el exterior de las oficinas de la Agencia Estatal de Investigación en aquel lugar. Desde las 12 de la noche comenzaron a escucharse detonaciones de armas de fuego, dijo un residente. Según versiones recabadas, se trata del enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Juárez y del Cártel de Sinaloa que luchan a muerte por el poder de esta zona considerada de trasiego de droga. Desolado y con olor a humo, los vestigios de la batalla saltan a la vista. A la entrada del poblado un vehículo tipo Jeep calcinado y a su lado, otro automotor cuyo grado de calcinación no permitía distinguir sus características. Unos 200 metros más adelante, frente al negocio Supercar Big, se observan 2 rastros más de ceniza de automotores, también consumidos por las llamas. Uno de ellos, al parecer una pick-up marca Ford. Se cree que el sitio era punto de control de uno de los grupos delictivos. El olor del humo y su marca oscura en el aire se desprende también desde las viviendas que fueron atacadas y a las que la policía, que arribó durante el transcurso de la mañana, no permite acercarse plenamente. Una de ellas con los techos consumidos, y frente a sí, un auto también acabado también por las llamas. El enfrentamiento, reportan, no solo fue en Gómez Farías. Habitantes de Peña Blanca y de San José Babícora, también alertaron de violentos encuentros armados. Cerca de este último poblado, a la altura de kilómetro 151, del tramo carretero Gómez Farías a Madera se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no fue determinada. Peina Fiscalía la zona. El fiscal César Augusto Peniche, acompañado por elementos de la Policía Estatal, acudió ayer a la zona del conflicto. En un comunicado, en el que se adjuntan fotografías del funcionario encabezando los recorridos, se establece que el Estado desplazó un operativo por aire y tierra en el municipio para dar con los responsables de hechos delictivos suscitados en esa población. Explica que el operativo fue en atención a llamadas recibidas en el número de emergencia 911, en las que reportaban la presencia de civiles armados.